Jueces capítulo 2, desde el versículo 11 al versículo 19. La apostasía de Israel y la obra de los jueces. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 19, dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se incendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto de su camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez los volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándoles delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén. Amén, hermanos. Habiendo hecho la lectura correspondiente del libro de Jueces capítulo 2 del 11 al 19, vamos a pasar a la exposición que precisamente se desarrolla de estos mismos textos que se ha hecho la lectura, y para esto voy a hacer la invitación a nuestro hermano Gabriel para que pueda hacer la exposición. Adelante, hermano. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en nombre de nuestro Dios. Quiero empezar haciendo una oración. Primero, que el Señor sea dirigiendo la palabra el día de hoy. Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú dirigiendo mis labios y seas tú dirigiendo la palabra que se va a compartir en esta mañana. Que podamos atesorar a nuestros corazones, Señor, y hacer caso a tus mandamientos. Que entendamos un poco más de lo que tú nos has querido hablar a través de tu palabra y podamos aplicarla también a nuestra vida diaria, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este momento. En nombre de Jesús, amén. Amén. En esta oportunidad me encuentro por segunda vez presente aquí, por la gracia de Dios. Y el texto que me ha tocado exponer el día de hoy se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, verso del 11 al 19. Y para entender un poco esto, quisiera dar una introducción a este contexto. Entender un poco más de lo que el libro de Jueces trata de exponernos a nosotros como el pueblo de Dios. El título de esta prédica es El ciclo de caída, disciplina y redención. Este segundo capítulo nos va a explicar y narrar algo repetitivo que vamos a ir viendo a lo largo del libro de Jueces.
Esta porción de las Escrituras describe de forma resumida un patrón repetitivo que se va a dar en el libro de Jueces. Y para entender un poco esto, vamos a ver el contexto histórico. En el capítulo 1, que se ha expuesto ya hace semanas atrás, lo que el libro trata de mostrar es un contexto político. Sabemos que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel les correspondía tomar la tierra de Canaán. Sin embargo, muchos de ellos, en el capítulo 1 vemos cómo Judá y Simeón se unen para tomar la tierra que sería después Jerusalén, que correspondería a Jerusalén, y elimina a ciertos habitantes de esa tierra. Sin embargo, vemos más adelante que Manasés, Efraín, Zabulón y los demás hijos de Israel intentan tomar la tierra, y dice la palabra que los hacen tributarios a los cananitas, los toma como esclavos, no eliminan totalmente al pueblo de Israel. Entonces, en el contexto político, vemos que los israelitas dejaron a los cananitas o a los habitantes de Canaán y cohabitaron con ellos. Para entender qué estaba pasando, debemos entender esto: los israelitas cohabitaban con los cananitas. Ese era el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel. En el capítulo 2, lo que el autor trata de mostrar ya es un contexto espiritual. Dios le recuerda su misericordia a salvarlos. Dice: yo te saqué de Egipto. Eso vimos la semana pasada. Dios les recuerda su misericordia y el pacto que juraron. Y los israelitas habían visto el poder de Dios en el éxodo y la conquista inicial de Canaán. Sin embargo, pronto habían tolerado la idolatría y matrimonios mixtos al permitirse cohabitar con los cananitas. Y este contexto religioso o espiritual fue una advertencia de una consecuencia que el Señor le dio al pueblo de Israel, que está descrito en Deuteronomios capítulo 7, versos del 11 al 3. A ver si lo leemos. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Ahí menciona a los habitantes de Canaán: al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Los Jebuseos eran los que habitaban en la tierra de Jerusalén. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Las destruirás, dice, del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordias, ni emparentarás con ellas, no darás a tu hija, a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces, el capítulo 2 está describiendo el contexto espiritual ya en que se encontraba Israel. Israel no había cumplido esta palabra justamente. Dios le dijo: saquen a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Israel no hizo eso. Los hijos de Israel, al contrario, siguieron cohabitando con los cananitas, y después vemos que se fueron tras sus ídolos, y también hubo matrimonios mixtos entre israelitas y los habitantes de Canaán. Entonces, teniendo un poco ese contexto, vamos también a entender que los jueces, en esta parte aparecen los jueces, y los jueces eran individuos levantados por Dios y dotados por el Espíritu Santo para enfrentar crisis específicas. Ejercían autoridad civil y militar. Hermanos, desde aquí en adelante vamos a ver a varios tipos de jueces: Otoniel, Sansón, Débora y Barak, y así vamos a ver a todo tipo de jueces. Pero estos tipos de jueces cumplían una función o una tarea específica y estaban dotados por el Espíritu Santo. Ahora, también quiero agregar que hay una diferencia entre la labor del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la labor del Espíritu Santo
en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no permanecía en el individuo todo el tiempo. El Espíritu Santo dotaba al individuo por ciertas tareas específicas y de ahí se retiraba. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón decía que tenía la fuerza para matar a leones. ¿Y quién le daba la fuerza? El Espíritu Santo. Y cuando reveló su secreto, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu salió de él. Dios le había mandado que no diga cuál era el secreto de su fuerza, sino que lo mantenga secreto. Pero por causa de una mujer, ya sabemos la historia, Dalila sucumbió al pecado y reveló su secreto. Y dice, ¿se acuerdan cómo muere Sansón? Al último dice que él empuja columnas donde estaban los filisteos y todos mueren, ¿no? Incluido él. Él estaba ciego y le habían sacado los ojos. Pero él pide algo, pide el Espíritu de Dios. Él dice, Señor, por última vez, dame tu Espíritu. Y entonces el Señor le da su Espíritu y tiene la última fuerza que hace que mueran ahí junto con él los filisteos que estaban, si no me equivoco, en una tipo fiesta, celebrando la derrota de Sansón. Entonces, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, con el Pentecostés, esto es importante entenderlo, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, después de la venida de Pentecostés, permanece en el creyente. En cada uno de nosotros, los creyentes, el Espíritu Santo permanece, no se retira. Si somos creyentes, realmente el Espíritu Santo está con nosotros. En cambio, en el Antiguo Testamento no estaba presente toda la vida del individuo. Bien, entendiendo un poco esto ya, la introducción, vamos ya al texto en sí. Jueces, capítulo 2, verso del 11 al 19. El versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Este prefacio o esta introducción es una descripción negativa para Israel. Vamos a ver que a lo largo del libro esta descripción, cada vez que Israel hace lo malo, aparece esta descripción. Empieza a hacerse un estribillo, un patrón que se repite a lo largo del libro de Jueces. En el capítulo 3, en el capítulo 4, 6, 10, dice, los hijos de Israel o los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Los israelitas caen en pecado. Empiezan a pecar contra Dios. Y Dios empieza a describir su mala actitud, su maldad. ¿Y en qué pecado caen? Dice, y sirvieron a Baales. Empezaron a caer en la idolatría. Vamos a ver qué es lo que el Señor advierte sobre esto anteriormente al pueblo de Israel y por qué cayeron en esta situación, ¿no? Quiero recordar el pasaje anterior. Dice la parte 2, la destruirás del todo, y dice, no harás alianzas con ella, ni tendrás misericordia, ni emparentarás con ellas, no darás a tu hijo, ni a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esa es la advertencia de Dios al pueblo de Israel. Entonces los israelitas caen en idolatría. Para que entendamos un poco más, el primer mandamiento es, no te harás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento que quebrantan el pueblo de Israel fue la idolatría. Y el verso 12 dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras dioses, otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Quiero destacar ese versículo que dice, y fueron tras otros dioses, versículo 12, los dioses que estaban, de los pueblos que estaban en sus alrededores. O sea, si Israel hubiera eliminado a los habitantes de Canaán, no se hubieran ido
tras otros dioses, sino que hubieran permanecido adorando al Dios de Jacob, al Dios único. Pero como vieron otros dioses, fueron tentados hacia la idolatría. Y dice, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos de sus alrededores, es decir, de los habitantes de Canaán. Dice, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Los dioses de los pueblos eran los dioses de los cananitas, que ahí describe que son Baales. Vamos a ver más adelante también un poco de la historia cómo los jueces aplican en un sentido justicia al pueblo, a favor del pueblo contra los enemigos, y destruyen ídolos. Y uno de los ídolos son los Baales. Entonces el pueblo de Israel cayó en idolatría, cayó en pecado, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y el verso 13 resume esta parte. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. La palabra de Dios dice que Dios prometió, no te desampararé ni te dejaré, no te abandonaré. Dios, a lo largo de la historia de Israel y en el Nuevo Testamento, no abandona a su pueblo, es fiel a su pacto. Él permanece siendo fiel. En cambio, el que abandona a su Dios, el que abandona el pacto que hizo con Dios, es su pueblo. Y aún así, vamos a ver cómo el Señor se permanece fiel y los trae a sí mismos, los trae a Él. Entonces, en esta primera parte, en la caída del pecado, vemos que Israel deja a Dios, abandona a Dios, olvida el pacto de su Dios, el pacto de sus padres, y va en pos de ídolos. Vamos a ver algunos pasajes en cuanto a la idolatría. En Colosenses 3, 5. Normalmente, cuando pensamos en idolatría, pensamos en estatuas, cosas de madera, figuras o objetos a los que se veneran, como muchas religiones veneran a figuras. Sin embargo, la palabra de Dios describe la idolatría como algo mucho más claro en cuanto a lo que realmente es idolatría. Colosenses 3:5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza y pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El Señor está describiendo en el Nuevo Testamento ya que la idolatría no son figuras como tales, como describe en Éxodo, sino son ya pecados a los que ponemos como antes que Dios. Efesios 5:5. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, la idolatría no solamente son cosas, figuras o imágenes a las que podemos venerar o adorar. La idolatría es cualquier pecado que ponemos por encima de Dios. Y la palabra describe que son al menos la fornicación, avaricia y todo lo inmundo. Si somos ávaros, fornicarios o inmundos, estamos siendo idólatras. La idolatría es todo aquello que pone por encima a Dios, a primer lugar antes que Dios. Incluso Jesús dijo: el que no deja a padre o madre por mí, no es digno de mí, ¿no? En un sentido, Dios está diciendo que aún Él es prioridad. Muchos creyentes con padres inconversos, padres que a los que no conocen la palabra y aún son enemigos de Dios al actuar en contra de Dios, incitan a sus hijos a pecar. Y el joven o la persona que es creyente, el hijo, debería detenerse y pararse y
enfrentar la situación de que él es hijo de Dios y debe obedecer, como dice la palabra, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Efesios 2:3. Efesios 2:3 también describe la maldad. Desde el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Nosotros hemos sido como el pueblo de Israel. Nos hemos apartado de Dios, hemos hecho lo malo ante los ojos de Jehová, hemos vivido en maldad. Romanos 3:9, la descripción de Pablo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estáis bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros hemos sido esos malos, hemos actuado con maldad entre Dios y nos hemos ido ante dioses ajenos o ante pecados que nos han dirigido o han puesto en primer lugar antes que a Dios. Y esa es la descripción de la primera parte de Jueces. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y se fueron tras dioses ajenos. Y explicando un poco más de lo que es la idolatría, vamos a ver lo que el Señor hace contra el pueblo de Israel. El punto 2, le he puesto la ira y disciplina necesaria. El verso 14 dice, verso 14 de Jueces 2, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Dios amaba a su pueblo, pero por su pecado Dios se airó contra el pueblo de Dios. Salmo 7:11 dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Dios se aira contra la maldad, contra nuestra maldad, contra el pecado. Y dice acá, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Y vamos a ver Romanos 1:18. Romanos 1:18. Ahí habla de la ira de Dios. Descrita, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y eso es lo que Israel estaba experimentando, la ira de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor actúa contra Israel en su ira. Dice que el versículo 15, siguiendo el versículo dice, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos. Acá el Señor emite un juicio. Está diciéndoles, ustedes ya no van a derrotar a los cananitas, ustedes van a ser derrotados. Los entregó en sus dioses, los entregó a su pecado. Israel ya no podía derrotar a sus enemigos. En 1 Tesalonicenses dice que el mayor juicio de Dios es abandonar a la criatura en su pecado. Cuando Dios abandona
al pecador, su mayor juicio es dejarlo en su pecado, porque ya no tiene salvación. Acá el Señor está entregando a su pueblo a sus enemigos y les está, dice, entregando en manos de los robadores para que ellos sean, en un sentido, los enemigos aplican el juicio de Dios hacia su pueblo de Israel. Y dice, los vendió en manos de sus enemigos y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dios los deja en su pecado y por tanto ya no está con ellos. El versículo 15 describe, por donde quiera que salían, ya está describiendo la acción, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dice, la mano de Jehová en un sentido es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios aplicada sobre su pueblo de Israel. Dice, su mano estaba contra ellos para mal. Vamos a Hebreos 12, 6 y 11, lo que dice Dios sobre la disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pues después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, la acción de Dios para el pueblo de Israel tenía como propósito disciplinar al pueblo, corregirlos, traerlos nuevamente hacia Él. Dios dice en su palabra que el hijo que ama disciplina. Más adelante dice, si vosotros permanecéis sin disciplina, no sois hijos, sino sois bastardos. El Señor es claro y creo que es como un padre, como dice la palabra, describe a su hijo. Si ama a su hijo, lo va a disciplinar. Si nos ama a nosotros y nosotros seguimos en pecado, nos va a disciplinar. Y es verdad que la disciplina no produce gozo, como dice acá, sino produce tristeza. Pero su fruto, ¿cuál es? El arrepentimiento. Su fruto trae, dice, justicia apacible. Entonces, la mano de Jehová estaba sobre Israel. Y el propósito de esta disciplina era traerlos nuevamente hacia Él. Vamos a ver, dice la parte final, había dicho y como Jehová se lo había jurado. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, 25 al 31. ¿Qué es lo que el Señor había dicho y había jurado? Ahí está. Deuteronomio 4, 25 al 31. Y vamos a ver lo que el Señor había dicho y jurado y había cumplido a través de su palabra. Cuando habéis engendrado hijos y nietos y habéis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, y acá está la frase que también se repite mucho en Jueces, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Para enojarlo. Yo pongo hoy, dice el Señor, jurando por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis de la tierra a la cual habéis pasado el Jordán para tomar posesión de ella, Canaán. No estaréis en ella largos días, sino que seréis destruidos. Y Jehová esparcirá entre ellos los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevaré. Versículo 28. Y si sirvieres allí a los dioses, ahí a dioses hechos de mano de hombre, la idolatría, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, y lo hallares, si lo buscares de todo tu corazón y de alma, cuando anduvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los posteros días volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Jehová Dios misericordioso es, Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Lo que el Señor estaba haciendo en esta parte de Jueces es cumpliendo su palabra. El Señor les advertía,
que no se vayan tras dioses ajenos, no se vayan tras ídolos. Y el Israel, al hacer lo malo delante de Jehová, el Señor juró a sí mismo por el cielo y la tierra que los entregaría a sus enemigos. Ya no tomarían posesión de ella. Y es ahí donde los jueces, vamos a ver que empieza un ciclo de un poco de victoria, derrota, un poco de victoria, derrota, victoria, derrota, y a lo largo del libro de Jueces vamos a ver que Israel no termina de tomar la posesión de Canaán. El libro de Jueces transcurre más o menos en un periodo de 350 años. Entonces, en este ciclo se encontraba Israel por irse y permitir primeramente cohabitar con los cananitas. Por eso ahí la importancia, cuando Pablo también dice, no os unáis a yugo desigual, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? El crédulo con el incrédulo. Para Dios, desde el Éxodo, desde Israel, para Dios era importante no unirse a yugo desigual, no unirse con pueblos paganos o idólatras, ¿no? Y Pablo recalca eso nuevamente, ¿no? Que no nos unáis con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene? Porque es mucho más fácil alguien que está arriba y alguien que está abajo, que el de abajo lo jale al que está arriba, que el de arriba lo levante. Y a veces jugamos a ser el espíritu, ¿no? A ser dioses, que decimos, no, lo vamos a convertir o nosotros vamos a llevarlo al evangelio. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que el único que convierte es Dios. Nosotros nunca sabremos si una persona realmente se convierte a Dios por decisión, por Espíritu Santo o por aparentar. Entonces, el Señor disciplina a Israel, muestra su mano por causa de su pecado, por causa de su rebeldía. Vamos al siguiente punto, en el versículo 16. Acá vamos a ver la salvación y la misericordia de Dios. Y Dios y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano que los despojaban. Este versículo muestra la misericordia de Dios. Dice el versículo anterior, y tuvieron gran aflicción. Dios se compadeció. Nuevamente hemos leído Deuteronomio 4. Y si buscares a Dios y te encontrares en angustia, yo los levantaré, yo los redimiré y no los abandonaré. Como hemos leído el pasaje. Tendré misericordia de vosotros. Y acá el Señor muestra su misericordia a Israel levantando jueces. Y como habíamos visto al inicio, los jueces eran individuos dotados por el Espíritu Santo para cumplir tareas específicas a favor del pueblo de Dios. Y en un sentido, la palabra jueces viene de la palabra libertadores. La misericordia de Dios, dice, ¿no? Jehová en Salmo 103, lento para la ira y grande en misericordia. También en Salmos 30 dice, en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Así es, el Señor actúa así con su pueblo. Con Israel, el propósito de entregarlos a sus enemigos no fue abandonarlos ahí, sino mostró su ira, mostró su justicia en un sentido por su pecado, pero no los abandonó ahí, sino que mostró su paciencia y su misericordia, y como dice la palabra, que en un momento durará su ira, pero su favor durará toda la vida. Y así fue. Fueron momentos y periodos en el libro de Jueces que vamos a ver que la ira de Jehová está sobre Israel. La palabra o el término que dice, y los entregó en sus manos y los vendió, vamos a ver que se repite como 4 o 5 veces a lo largo del libro de Jueces. Hicieron lo malo, también se repiten varias veces en el libro de Jueces. Y el Señor muestra que el pecado de Israel, su disciplina y su misericordia, su gracia. Vamos a ver Juan 8:36. Ahora nosotros tenemos a un verdadero libertador.
Dice la palabra: Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya ahora con el nuevo pacto nosotros tenemos al verdadero libertador, que es Cristo. Él es el que verdaderamente nos libra del pecado. Nosotros podemos luchar con el pecado, pero si no nos tomamos de Cristo no vamos a vencer. La verdadera lucha que tiene el creyente a lo largo de su vida, y lo tenemos todos los creyentes hasta que el día que muramos o el Señor nos lleve, es la lucha con el pecado. Todos los días luchamos, pero no luchamos solos, luchamos con Cristo y con la ayuda de su Espíritu. Hebreos 11:1 dice: habiendo Dios hablado a través de muchas maneras, profetas, jueces, pastores, reyes, hoy nos habla a través del Hijo. Y el Hijo es el que verdaderamente nos liberta, el Hijo de Dios, el Hijo de Cristo, Jesucristo, que Dios, habiendo llamado la atención a través de su pueblo, a través de muchas maneras, hoy nos habla a nosotros a través del Hijo. Y 2 Corintios 5:3-17 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La verdadera libertad que podemos tener nosotros como creyentes es tener al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda, dice la palabra, en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras caídas también. Dice que el Espíritu nos consuela, nos confronta. Entonces, gracias a Dios porque en esta nueva era, en nuestro nuevo pacto, tenemos al Espíritu Santo para no caer en un ciclo como cayó Israel. Nosotros, dice la palabra, que si tenemos al Hijo, tenemos la verdadera libertad. Y dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El versículo 17 al 19 ya es una descripción más extensa de lo que hemos visto en estos primeros versículos. Dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinarse delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Estos últimos versículos describen un ciclo repetitivo que ya lo hemos visto primeramente a detalle. El ciclo es caída, justicia o ira de Dios. Dios levanta en misericordia los jueces, y nuevamente el juez muere y ellos nuevamente se olvidan de Dios y vuelven a caer en idolatría, y así empieza un ciclo repetitivo en el libro de Jueces. Dios sigue mostrando su misericordia a través de la historia de Israel. Dios no los ha abandonado. Aún dice la palabra que Él se mantenía fiel mientras Israel era infiel a su pacto. Y en un sentido nosotros también hemos sido infieles a Dios, hemos pecado, nos hemos apartado de Dios, pero Dios en su grande amor y misericordia ha mostrado y nos ha dado un sumo sacerdote. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. El Señor es grande en misericordia, como dice, lento para ira y grande en misericordia. Pero también dice la palabra que no despreciemos su disciplina. Su disciplina muchas veces nos trae nuevamente a Él.
Y la palabra también advierte que nosotros no debemos jugar con el pecado. No debemos estar jugando con un pecado repetitivo, porque si tenemos al Espíritu Santo no podemos pecar. Primero Juan dice que el Hijo de Dios, o el que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque es nueva criatura. Ahora tenemos al Espíritu Santo. En el tiempo de Israel, en el tiempo de los jueces, el Espíritu Santo no permanecía en el pueblo. Por lo tanto, Dios les pedía y les exigía obedecer los mandamientos de Jehová. Sin embargo, Dios no los abandonaba, les mostraba su misericordia y levantaba jueces. Y lo que esta porción de Jueces está describiendo es lo que vamos a ver a lo largo del estudio de este libro, cómo Dios levanta jueces, el pueblo sale en victoria, el juez muere, nuevamente el pueblo se entrega al pecado, a la idolatría, y nuevamente el pueblo es disciplinado por la ira de Dios. Lo que vamos a ver es un ciclo repetitivo de Dios mostrando gracia y misericordia. Gracia y misericordia a su pueblo, porque no los abandona, no los deja. Y así hace el Señor. Dice que Juan 2:1 dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos con el Padre, ¿no? A Jesucristo, el hombre. Gracias a Dios por su Hijo, ¿no? Porque podemos acercarnos a Él. Podemos encontrar salvación, gracia y misericordia, ¿no? Entonces, ya acá cuando empieza el capítulo 3, vamos a ver cómo Dios va levantando a libertadores para salvar a su pueblo. Pero lo que he querido exponer un poco es cómo Dios muestra su favor y su misericordia. Ahora, como conclusión, podemos decir que si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y a Cristo como nuestro Salvador, no podemos o no debemos repetir los mismos pecados, sino que debemos acudir a Cristo, quien es nuestro verdadero libertador. Hermanos, no tenemos por qué luchar solos, tenemos que luchar con la fuerza de Dios, con la fuerza de Cristo. Y gracias a Dios por haber mostrado esa gracia a nosotros, sus hijos, ¿no? Dios nunca nos abandona. Dice su palabra: no te abandonaré ni te desampararé. Y me acuerdo de un comentario de Matthew Henry que dice: benditas sean las aflicciones, y en un sentido son las disciplinas, porque muchas veces la disciplina nos acerca nuevamente a Cristo. A veces sin disciplina seguimos jugando o seguimos en la misma situación, pero la disciplina es necesaria, como fue con Israel, lo es para nosotros. Gracias a Dios por su palabra, y el Señor nos ayude a cada día permanecer firmes y hacer caso a su disciplina. Que el Señor siga mostrando su misericordia en cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.